En cada historia hay un susurro oculto, un eco que pocos se atreven a escuchar. Bienvenidos a Abismo Narrativo, donde la sombra de la palabra cobra vida. Esto es Cuando los guayacanes florecían. Capítulo 3. La emboscada. Después de 3 días de marcha forzada por la margen derecha del río Esmeraldas, en persecución de los facciosos, llegaron cerca del mediodía a El Mango, hacienda de propiedad de un agricultor colombiano llamado Pedro Escalante, quien había construido su casa en el centro de un extenso llano. Los ranchos de los peones estaban diseminados al azar en los contornos. Don Pedro, envejecido en el corazón de la selva, acudió solícito a presentar sus respetuosos saludos a los oficiales apenas los vio salir a la llanura, montados a caballo y a la cabeza del batallón leal. «Buenos días», saludó humildemente al coronel. «Buenos días, ciudadano», le contestó sonriente el jefe militar. «Pedro Escalante, para servirlo», y fue luego presentándose a todos los oficiales. Cuando terminó de estrechar las manos de todos ellos, dijo al coronel: «Estoy para servirlos. Mi hacienda y mi casa están completamente a sus órdenes, coronel. Pueden quedarse para almorzar. ¿Desea?». Avanzando en dirección a la casa del hacendado y observando las columnas del batallón que empezaba a llenar la llanura, el coronel le respondió: «Muchas gracias. Quisiera seguir, pero en verdad la tropa está agotada por la marcha y hay que almorzar». «Claro», intervino uno de los oficiales, «hay que hacer comer a la tropa. Los hombres están cansados y tienen hambre». Llegaron al pie de la casa y el coronel primero y los oficiales luego se apearon. Los ordenanzas acudieron solícitos a hacerse cargo de los animales y los amarraron en el lugar que les indicó uno de los peones de la hacienda. El coronel dio la orden de acampar en el Mango. La tropa suspiró gozosa e hizo asomarse, por el bullicio, a las ventanas y puertas de los ranchos a todos los moradores de la hacienda. «¿Usted es esmeraldeño?», le preguntó el coronel a don Pedro Escalante, una vez que estuvieron ya arriba de la casa. «No, coronel, yo soy colombiano. Vine muchacho, para el tiempo de la cauchería, y me quedé. No tuve ganas de volver a mi tierra». «¿Se enraizó entonces?». «Sí, me quedé para siempre. Al fin y al cabo, la patria de todo hombre es donde encuentra la vida. Yo la he encontrado aquí, en esta montaña. Por eso digo que mi verdadera patria es esta selva», y señaló con su mano derecha los verdes confines resplandecientes por el sol canicular del mediodía. Variando súbitamente la conversación, en tanto se quitaba la casaca para refrescarse, el coronel le preguntó: «¿Y el enemigo? ¿No ha visto a los conchistas? ¿No han pasado por aquí?». «Sí», le respondió, «pasaron río arriba. Deben haberse ido por la montaña, para allá», y volvió a señalar los confines. «¿Cuándo pasaron?». «Pasaron a la carrera anoche, como en derrota. Parecía que llevaban algunos heridos». «¿Cuántos serían? ¿Puede darse cuenta?». «No sé cuántos, pero me parecieron pocos, poquísimos». «¿Y en dónde estarán ahora?». «Arriba. He oído decir que tienen su cuartel bastante arriba». «¿Muy lejos de aquí?». «Como a 2 días más o menos». Encarándose bruscamente al colombiano y colocando su revólver en la mesa de la sala, con el fin de atemorizarlo, el coronel le preguntó: «¿Es cierto todo lo que me dice? ¿Puede jurarlo?». «Lo juro», le contestó el hacendado. Se levantó del asiento, se acercó a don Pedro Escalante, lo tomó con sus robustas manos por la pechera de la camisa y le dijo: «Ande con cuidado, porque si usted llegara a traicionarme, pagaría con la vida de usted y de los suyos su delito». Por un instante tembló el cuerpo escuálido del viejo ante la vitalidad dominante del coronel. Luego éste lo soltó, y entonces el agricultor le dijo: «Todo lo que yo le digo es la verdad. No tengo por qué engañarlo. Soy extranjero y, por lo mismo, soy imparcial». «Así es, buen hombre», manifestó el coronel, tomando nuevamente asiento. «Usted perdonará que un celo excesivo en el cumplimiento de mi deber me obliga a portarme en la forma en que lo he hecho, pero ahora veo que usted es un hombre sincero y le pido me disculpe». «Está disculpado, coronel», dijo el colombiano recuperando su tono sereno del comienzo.
¿De modo que podemos quedarnos aquí en su hacienda a pasar la noche, sin peligros? Aquí no hay peligro, coronel, al menos mayor peligro, pero usted debe comprender que está en la montaña y hay que cuidarse. Ah, claro que sí, porque la selva es traicionera, coronel. Recuérdelo. Creo que no estaremos expuestos a mayor peligro, porque por la otra orilla del río avanza otro batallón que tal vez mañana establezca contacto conmigo para una acción coordinada. Pero ya sabe, mi casa y mi hacienda están a su disposición, y me gustaría que todos se quedaran para que mañana reanuden la marcha. Así vamos a hacerlo, don Pedro. Muchas gracias por su hospitalidad y por sus informes. Se asomó a la ventana, llamó a su ordenanza y le dijo: Dile al comandante Andrade que venga enseguida a la casa. El comandante y algunos oficiales subieron. Comandante, le dijo el coronel, vamos a pernoctar en esta hacienda. Ordene preparar el almuerzo y la comida. Disponga el alojamiento de los oficiales en las casas vecinas. Usted, el capitán Bahamonde, el capitán Vaquero y el teniente Zurita se alojarán aquí en esta casa de nuestro buen amigo Escalante. Está bien, mi coronel. Y mande para arriba una patrulla. Ya la mandé, mi coronel. Muy bien, comandante. Voy a impartir las órdenes, dijo, y salió de la sala dejando a los demás oficiales que habían subido con él a la casa. Después de un momento, se formó una algazara en la pampa. El coronel, don Pedro Escalante y los oficiales se asomaron a la ventana. Los soldados que habían ido a explorar los contornos traían amarrados a 3 peones de la hacienda. Son mis peones, coronel, dijo el hacendado. Estaban envasando. ¿Envasando qué cosa?, preguntó el coronel. Aguardiente, pues. ¿No se dio cuenta apenas llegó de las damajuanas que estaba recibiendo? Preocupado por su idea de encontrar a los rebeldes para aniquilarlos, el coronel no se había dado cuenta de su llegada a la casa del aguardiente fragante, recién destilado que, envasado en damajuanas, habían estado conduciendo los peones a la bodega de la casa. No, no me di cuenta, don Pedro, y dirigiéndose al sargento que encabezaba la patrulla, añadió: Suelten a esos 3 hombres, son peones de nuestro aliado don Pedro Escalante. Muchas gracias, mi coronel, dijo sonriente el hacendado. El coronel evocó entonces el Mallorca de barril que empezó a tomar en su pueblo natal y que después continuó bebiendo en las capitales de las provincias de la sierra, a las que conocía en su totalidad. Pensó: ¿por qué no tomar un poco de aguardiente recién destilado, aromático, fragante, provocativo como una mujer voluptuosa? Puesto que el enemigo se ha retirado en desbandada hacia arriba, no hay peligro alguno. ¿Por qué no vamos a olvidarnos un poco de los sinsabores de la marcha y de las cosas dulces que se quedaron lejos? Además, el mismo refrán lo dice: el hombre debe oler a aguardiente, a pólvora y a tabaco. Mañana seguiremos adelante y haremos añicos a estos negros imbéciles, a estos brutos. Don Pedro Escalante salió de la casa y regresó después de un momento acompañado de su mujer. La presentó a todos los militares y después de terminada la ceremonia le dijo que fuera a dirigir la preparación del almuerzo que iba a brindar al coronel y sus oficiales. Cuando la mujer salió, los hombres continuaron conversando, y a poco rato reían todos y elogiaban la superior calidad del aguardiente destilado de don Pedro, mientras bebían ávidamente el licor brindado por el hacendado colombiano. Mientras el coronel envolvió un cigarrillo, don Pedro entró a su cuarto y regresó trayendo una bola de tabaco. Cortó un pedazo y empezó a hacer un cigarro. Entonces sugirió: Mi coronel, ¿no le parece que debemos brindar un trago a la tropa? ¡Qué buen amigo que es usted, don Pedro!, exclamó gozoso el coronel. No sé cómo he podido olvidarme de mis soldados. Sí, sí es verdad, reafirmó la idea que había tenido desde hacía un momento. El hombre debe oler a aguardiente, a pólvora y a tabaco. Teniente Zurita, querido pollo Zurita, encárguese de hacer tomar un trago a la tropa. Vaya con don Pedro y con Dios. Los oficiales aplaudieron el gesto del coronel. Don Pedro y el teniente Zurita bajaron de la casa. De improviso el coronel se asomó a la ventana, llamó al teniente Zurita, y una vez que éste, cuadrándose en la pampa, se puso a sus órdenes, le dijo: Advierta a la tropa que es solamente una copa que deben tomar, que nos la brinda nuestro aliado don Pedro Escalante, que pueden estar tranquilos, porque vamos a dormir aquí, que descansen,
Que tomen pero que no se emborrachen, que anden con cuidado. Y se entró tambaleante, cogido del brazo del capitán Bahamonde. Domitilo, llamó don Pedro a un peón. Anda a traerme la botella de añejo que tengo en la tienda. Está en la percha, frente al cajón. El añejo ese, con las cáscaras de limón. Anda ligero, toma la llave. Voy a hacerlo probar algo bueno al coronel. Y vos, Hipólito, dijo dirigiéndose a un campesino que permanecía parado a la entrada de la sala, observando a los militares. Ven acá, acércate, no tengas miedo, que el coronel no mata, ¿verdad, mi coronel? Al menos a la gente buena no le hago nada, dijo el jefe militar, tratando de recobrar su voz habitual. A ellos no los mato, pero a los otros, a los conchistas, a esos sí los acabaré de raíz, como a plantas malditas. Bueno, Hipólito, acércate nomás. Anda a la cocina y dile a Cristobalina que también le tuerce el pescuezo al gallo colorado y que haga un buen masato para todos los oficiales. ¿Un buen qué?, preguntó el capitán vaquero. Masato, ya verá, algo sabroso. Cuando a uno le dan un masato bien preparado, ya no puede regresar a su tierra. Se siente como clavado, como un árbol con raíces, y no puede alzar el vuelo. La tierra lo ha aprisionado. Uno siente que no puede despegarse de ella. ¿A usted le dieron masato?, preguntó el coronel. Sí, por eso no pude volver a Colombia. Me sentí como una parte más de esta montaña, y sin tener hijos todavía sentí que mis raíces estaban demasiado adentro de esta tierra. Llegó Domitilo con la botella de añejo. El licor estaba verduzco. En el fondo de la botella había un sedimento pardo. El coronel, los oficiales y don Pedro bebieron. Después los militares se quedaron dormidos en la sala. Mientras tanto, desparramada en la llanura, la tropa comenzaba a embriagarse. Gabriel Simbaña había olvidado ya el miedo que tuvo al salir del cuartel de la ciudad. Ahora se burlaba de los negros macheteros que había pensado que le cortarían la cabeza en algún lugar de la selva. «Soy un machazo», decía en una rueda de amigos que había conseguido una damajuana de aguardiente, de la cual todos bebían. «Soy un machazo», vociferaba, golpeándose el pecho descubierto, pues la casaca se le había quitado hacía un momento. «Ya he combatido bastante, ya soy ¿cómo dice mi sargento? Un héroe, le ayudó el sargento Moya. Sí, un héroe. Callaraste nomás, le observó un cabo ya entrado en años. Cuidado estén oyendo los negros macheteros, o tal vez te estoy yendo la misma muerte, le dijo un soldado. Soy un machazo, continuaba vociferando. Cuidado te maten antes de hora, le dijo el sargento Moya. ¿Matarme? ¿A mí?, preguntó riendo como un loco. No ha nacido todavía el hombre que ha de matarme, y si ha nacido, que salga a la pampa, ya mismo, ya. Y se echó a tierra y apuntó con su fusil hacia el cerro del frente. Está borracho, dijo el sargento. Cerca del río humeaban los fogones preparando la comida para la tropa. Unos pocos soldados se bañaban en las turbulentas aguas del río. Muchos se quedaron dormidos debajo de los árboles. Por la noche salieron 5 patrullas a explorar los contornos. Su trabajo fue infructuoso, pues no pudieron localizar a los facciosos. El coronel distribuyó la vigilancia y se acostó. De sobresalto en sobresalto se durmió, arrullado por las orquestas nocturnas de la selva. Una lechuza pasó por encima del techo de la casa, graznando horriblemente. «La maldita», dijo don Pedro Escalante. «Hace más de un mes que pasa por aquí todas las noches, y siempre haciendo así. Me da miedo, algo malo va a pasar. Hace 10 años de atrás fue lo mismo, pasaba todas las noches. ¿Qué no hice por espantarla? Le gritábamos duro, hasta le hice unos disparos. Se perdió por 3 noches, creí que no volvería más, pero a la 4ª noche estuvo aquí. Sí, algo malo va a pasar ahora. La otra vez fue el incendio. Ahora, ¿qué será?». Acostado en la hamaca continuó fumando su cigarro. La lechuza regresó y la oyó irse graznando sobre el llano de más arriba. Don Pedro sintió deseos de hablar al coronel,
Se acercó a la cama que le había cedido y vio que estaba profundamente dormido. Igualmente dormidos estaban en la sala, en el comedor y en la cocina de la casa los demás oficiales. Además, pronto el graznido fatal se diluyó en los pliegues de la noche. Después del desayuno del día siguiente, las fuerzas leales reanudaron la marcha. Más allá de la casa de don Pedro la senda empezaba a cerrarse y los soldados tenían que avanzar en columnas de a uno. Los mosquitos volaban en densas bandadas, colorados, llenos de sangre, iban prendidos de las orejas y del cuello de los soldados. Ya a cierta distancia, el comandante Andrade le dijo al coronel que consideraba conveniente detener un momento el avance para hacer una exploración. El coronel aceptó la insinuación, y el comandante Andrade y algunos oficiales avanzaron agazapándose tras los matorrales del estrecho sendero. 3 sargentos treparon sendos arbustos. Sin haber observado ningún indicio de las fuerzas facciosas, regresaron. El comandante habló con el coronel y prosiguió la marcha, abriendo el camino con las manos. Atravesando extensos pantanos, los soldados continuaban avanzando por la margen derecha del río hacia el corazón siniestro de la selva. Cerca del mediodía, al desparramarse el batallón en un inmenso llano, situado al pie de un cerro de escasa elevación, sonaron las primeras descargas de los rebeldes. Se tendieron los soldados ocultándose tras las matas esbeltas del pasto natural que cubría la llanura y tras débiles arbustos. Las cornetas leales dieron la orden de ataque. A lo lejos, como arrastrándose a las plantas de las sonoras cornetas, sonaban broncos, elementales y sin gusto, 3 churos de los montañeros. Disparaban los soldados sin haber localizado al enemigo, que empezaba a diezmarlos. Lejos quedaba el río, y al fondo, como una valla prolongada de verdura, estaba el cerro minúsculo. El coronel, el comandante y los oficiales agazapados en el llano se movían en todas direcciones, pero no podían localizar al enemigo. Aquí era un soldado a quien las municiones le destrozaban los ojos. Cerca de él, otro que veía fluir sus intestinos. Allá, otro que describía una trágica pirueta cuando saltaba en busca de una mejor protección. Junto a ese, un grupo completo de amigos que se quedaba inmóvil para siempre. El llano fue cubriéndose de cadáveres. Cuando el enemigo fue localizado, ya habían perecido más de la mitad del batallón. Los soldados leales emprendieron la retirada en dirección a la hacienda de don Pedro Escalante, pero no pudieron avanzar porque los facciosos les habían cerrado el paso. Tuvieron que batirse. ¿Por dónde escapar entonces? ¿Hacia arriba? No conocían el terreno. ¿Hacia el río? Solamente unos pocos que sabían nadar lo hicieron. ¿Hacia el cerro? Era precisamente de allí de donde venía la muerte. Cuando el batallón leal estuvo casi aniquilado, se descorrió del todo la cortina. Una espesa nube de negros macheteros, veloces, saltando sobre los matorrales, descendió del cerro. Venían nerviosos, acesantes, sedientos de sangre, con sus machetes resplandecientes en alto, agitándolos como banderas de venganza. Algunos quedaron, describiendo grotescas piruetas en medio camino. La voz de los pocos oficiales que quedaban con vida retumbó entonces. ¡Carga a la bayoneta! Pero ya era tarde. Las fuerzas facciosas habían obscurecido casi completamente el llano, y los machetes vengativos, sedientos de sangre, empezaban a derribar las primeras cabezas. Los hilillos escarlatas fueron haciéndose brazos, los brazos desembocaron en esteros, y los esteros se juntaron para formar un río. Más abajo del Mango, en la margen opuesta, el otro batallón leal que debía prestar auxilio a las fuerzas inmisericordiamente diezmadas, se rindió cobardemente a los facciosos sin pelear. De súbito tronó, en la pampa ensangrentada con pocos sobrevivientes ya, la voz vigorosa y vengativa de Alberto Morcú. Gritaba: «Machete boleao, viva Alfaro». Machete en mano, con una velocidad fantástica, corría terminando de matar a los moribundos soldados de línea, caídos en el llano. Paf, 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 sonaba su machete partiendo el cráneo de un soldado como si fuera una sandía. Paf, 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 sonaba su machete atacando a un soldado que forcejeaba con un compañero. Paf, 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 sonaba su machete sobre la espalda de un soldado que agonizaba de bruces. Paf, 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 sonaba su machete dejándolo caer con furia sobre la cabeza de un soldado aterrado que le pedía perdón de rodillas. Así cruzó el llano,
veloz e incansable, cercenando cabezas y matando moribundos, presa de una locura infernal, mezclándose con sus compañeros que hacían otro tanto, aunque con menos vehemencia. Levantaba su machete como una bandera ensangrentada. Apenas la víctima se quedaba inmóvil y otra vez desplegaba su grito aterrador. Machete boleao, viva el faro. Un soldado leal, parapetado tras un arbusto cercano al río, hacía fuego aún. Un faccioso levantó su escopeta y la apuntó, pero Alberto Morcú, enloquecido como estaba, se abalanzaba sobre el compañero. Empuñó con sus manos ensangrentadas el cañón de la escopeta, se la arrebató y arrojándola con rabia sobre la tierra exclamó: «Hoy es el día del machete, a ese serrano me lo como yo. Ha matado ya algunos, es el único, vea, todos los demás se han rendido». Efectivamente, bajo un árbol cercano al cerro estaban el coronel, el capitán Bahamonde, el capitán Torres, el teniente Zurita, algunos sargentos, y cerca de un centenar de soldados que se habían rendido cuando habían intentado el regreso a la hacienda de don Pedro Escalante. «Machete boleao, viva el faro», gritó nuevamente Heriberto, al mismo tiempo que velozmente emprendía la carrera en dirección al sitio, desde donde continuaba disparando el único soldado que aún resistía. Por un momento, el faccioso a quien Alberto Morcú le había arrebatado su escopeta se quedó estupefacto. Iba a tomarle nuevamente para disparar al soldado leal en defensa de su compañero de armas, cuando advirtió que aquel calaba su bayoneta. Cuando estuvo frente al soldado, Alberto Morcú le gritó: «¡Bótate a la pampa, serrano maldito!». «Negro imbécil», le replicó el soldado, «allá voy». Los dos hombres permanecieron un momento frente a corta distancia, con los músculos tensos, atentos al menor movimiento, el uno con su machete ensangrentado y el otro esgrimiendo el rifle con su bayoneta calada. Un negro quiso disparar al soldado leal, pero el capitán de los facciosos se interpuso diciéndole: «Déjenlos, son dos machos». Resplandecían los ojos de los dos contrincantes. El machete y la bayoneta continuaban tocándose, y los dos hombres adelantaban y retrocedían, evitando las acometidas. Se oía nítido el sonido de las dos armas al chocar. Los facciosos y los prisioneros expectaban el duelo. A veces parecía que la bayoneta iba pronto a descuartizar a Alberto Morcú. Otras, el machete penetraba la defensa del soldado y daba la impresión de que de un momento a otro se acabaría toda señal de resistencia. De repente, el soldado leal, al retroceder para evitar una acometida de Alberto Morcú, se resbaló, y por un instante, unos pocos segundos, la culata de su rifle tropezó con la tierra. Cuando intentó recobrar su posición, ya Alberto Morcú le había destrozado el brazo, y junto al tronco de un árbol de zapote, uno tras otro los machetazos inflexibles de Heriberto acabaron con el desventurado Gabriel Simbaña. Hasta cerca del anochecer, los facciosos continuaban removiendo los cadáveres y despojándolos de todo aquello que consideraban de utilidad. Las páginas siguen abiertas. La historia